Hola amigos, hola amigas, bienvenidos, bienvenidas a un videito más que estamos realizando para recomendar libros. El día de hoy les quiero recomendar un libro muy bonito, un cuento que es para mí muy especial y seguramente puede ser interesante que conversemos. Em, Como se los he comentado en otros videos, una disculpa si de repente escuchan ladridos. Seguimos en casa, seguimos en la contingencia y como tal pues nos encontramos aquí con nuestros perritos Nashira y Perseo. Entonces disculpen si escuchan eh, demasiados ladridos. Es Nashira en este momento saludándoles. Entonces les quiero platicar sobre un libro muy bonito, un cuento. Es un cuento infantil. Yo tuve la dicha de leerlo aproximadamente a los 6 años. Sin embargo, me lo regalaron desde los 5 y entonces prácticamente todos los días le pedía a alguna de mis hermanas o incluso a mi mamá que me lo leyeran. Y este libro se llama 5 centavos para gastar. Espero que lo puedan observar bien. Ya tiene conmigo 32 años. Entonces, evidentemente ya es un libro viejito. En la parte de atrás se rompió y entonces una de mis hermanas pues le puso una cartulina. Entonces, el libro que les quiero recomendar se llama 5 centavos para gastar. No está actualmente distribuido en ninguna librería, o por lo menos no de las que yo conozco, aunque probablemente podrían encontrarlo en librerías de viejo. Sin embargo, lo que voy a hacer es, le voy a tomar fotografías y posteriormente lo voy a subir para que si se lo quieren compartir a alguna persona lo puedan hacer de forma evidentemente gratuita y quizá también más adelante haré un video para narrarles el cuento, contarles el cuento. El día de hoy solamente les quiero platicar un poco sobre él. Es un libro muy interesante, está escrito por una mujer que se llama Miriam Jung y está ilustrado por Corinne Malvern. Este libro fue editado en 1982 y es un libro muy interesante porque en términos generales invita a las personas a reflexionar sobre la empatía, invita a las personas a reflexionar sobre que en muchas ocasiones quizá nuestras necesidades ya están cubiertas y podríamos pensar que entonces el mundo gira como debería girar. Sin embargo, que en ocasiones las necesidades de otros que nos rodean no están todavía cubiertas y quizá podemos hacer algo para ayudarles. Entonces es un libro muy interesante porque hace poco tuve la oportunidad de acudir a un diplomado, no, era un curso relacionado con cómo los cuentos se pueden convertir en algo terapéutico y cómo los cuentos infantiles pueden ayudarnos, tanto a niños, adolescentes como adultos, a reflexionar sobre distintos problemas que vivimos en el día a día. Y justamente este libro es interesante porque nos invita a reflexionar sobre cómo en ocasiones nuestras necesidades ya están cubiertas y podemos acaparar más dinero y buscar más para nosotros o podemos intentar ayudar a otros a que también puedan cubrir sus necesidades. En términos generales, este cuento me remite a una frase muy linda que dice más o menos así, que cuando tenemos una buena temporada, una racha positiva de buena suerte y nos empieza a ir bien, tenemos dos opciones. La primera es construir muros más altos para que nadie nos quite lo que hemos ganado o construir mesas más amplias para poder compartir aquello que tenemos. Entonces, este libro marcó mi vida porque a los 5 o 6 años aproximadamente se convirtió en mi libro preferido. Quiero invitarles a que reflexionen sobre cuál es su libro preferido, su cuento preferido, el más antiguo que recuerden, porque probablemente se den cuenta de que muchos de los valores o principios que ese cuento les inculcó los siguen conservando, porque aunque no hay un consenso al respecto, se infiere que la niñez es uno de los periodos de nuestra vida más relevantes, porque ahí se inculcan los valores y principios que posteriormente quizás seguiremos defendiendo durante toda la vida. Entonces, probablemente si analizan cuál es el libro más antiguo que recuerdan, cuál es el cuento más antiguo que recuerdan, probablemente se den cuenta de que algunos de sus valores o principios siguen en ustedes. Y eso es muy interesante porque desde una perspectiva terapéutica, los cuentos también nos permiten ahondar en la forma de pensar y en la forma de sentir de la gente. Y precisamente por ello, les quiero platicar de una actividad que yo hice y por la cual releí este cuento. En realidad este cuento yo lo releo cada año.
Sin embargo, en esta ocasión fue muy interesante porque lo que hice, como no puedo visitar mucho a mi mamá, lo que hice fue hacerle una videollamada y le leí el cuento. Y mientras le iba leyendo el cuento, le iba mostrando las imágenes, acercaba las imágenes como ahora acerco la portada. Y entonces le iba leyendo el cuento y me iba sorprendiendo cómo mi madre, que ya es una persona de 70 y tantos años, se alegraba muchísimo con cada imagen y en pocos instantes se metió en la historia y empezó a interesarse en lo que el protagonista hacía. Es un cuento muy cortito y sin embargo fue maravilloso ver cómo las personas adultas también se pueden transformar momentáneamente en niños, en niñas, y pueden interesarse en estos cuentos. Entonces, tradicionalmente nos han dicho que los cuentos solo son para niños, bueno, los cuentos infantiles solo son para niños, y eso es terriblemente absurdo y terriblemente injusto, porque hay lecciones maravillosas que los cuentos infantiles nos pueden seguir brindando, seamos adolescentes, seamos adultos o seamos adultos mayores. Entonces creo que es pertinente identificar que en estos momentos, si no pueden estar cerca de sus familiares y si sus familiares ya son grandes, a lo mejor una forma de salir de la monotonía y ayudarles también a vislumbrar la vida desde otra perspectiva puede ser compartirles libros infantiles, aunque sean adultos mayores, como en este caso con mi madre. Y es interesante porque también pueden hacer una serie de preguntas, ya sea que estos libros se los lean a sus hijos o se los lean a sus padres o los lean simplemente para ustedes, que pueden ayudarles a reflexionar y a empezar a filosofar sobre qué están viviendo y cómo lo están procesando, cómo lo están sintiendo. Entonces creo que es pertinente que hagamos algunas preguntas al término de la lectura de estos libros, porque si hacemos estas preguntas, muy probablemente el libro va a formar parte ya del acervo para toda la vida de esos niños o esos adultos mayores a los que se los leemos, porque precisamente estas preguntas lo que hacen es invitar a la gente a reflexionar a mayor profundidad. Entonces hay infinidad de preguntas que se pueden hacer. Yo solamente les quiero compartir tres que son muy básicas y que si leen cualquier cuento infantil a cualquier persona y posterior a ello le hacen estas tres preguntas, muy probablemente ese cuento será imborrable para esa persona. No tanto por la historia en sí, sino por lo que ésta detonó y las respuestas a las preguntas que ustedes podrían hacer. Entonces, la primera pregunta que yo les sugiero que hagan es, una vez que finalizan de leer el libro a un niño, a un adolescente, a un adulto o a un adulto mayor, preguntarle qué fue lo que más te gustó de la historia. Más que la pregunta clásica de ¿te gustó? Conviene hacer una pregunta diferente que force un poco a la persona que la escucha a procesar la información de forma diferente y a decirla de forma distinta. Habitualmente cuando terminamos de leer una historia les decimos ¿te gustó? Y la persona nos dice sí, sí me gustó. Y si les gustó mucho en ese momento generalmente nos dicen vuélvamela a leer. Y hay ocasiones en donde los adultos, cuando estamos interactuando con personas pequeñas, con niños, habitualmente pensamos que es absurdo que les guste tanto un cuento, o que les guste tanto una película, o que les guste tanto un video, y que lo vean y lo vean y lo vean. Y en muchas ocasiones lo vemos como algo que no tiene sentido. Sin embargo, lo que muchos especialistas en niños sugieren es que en realidad en la primera visualización del cuento, de la historia o del video, normalmente el niño no comprende toda la historia. Entonces la repetición le va permitiendo irlo comprendiendo por partes y por eso los niños repiten constantemente las mismas películas o ven constantemente los mismos videos o quieren que les leas constantemente las mismas historias. Entonces, si en lugar de proceder como habitualmente lo hacemos, que es te lo leo, te gustó, sí, me lo vuelves a leer, sí, te lo vuelvo a leer y sucesivamente así hasta que nos hartamos y ya no queremos leer esa historia, lo que podemos hacer es leemos una vez la historia y posteriormente hacemos estas tres preguntas. La primera pregunta entonces es ¿qué fue lo que más te gustó del cuento? Es posible también centrarnos en qué fue lo que no te gustó del cuento. Sin embargo, la idea es llevar al niño a una situación emocional positiva, agradable. Hay cuentos, evidentemente, que hablan sobre temas complejos como el divorcio, como la muerte, como cambios de escuela,
como cambios incluso en nuestra forma de sentir. Entonces, per se ya la historia puede transmitirle mucha información al niño sin necesidad de que nosotros forcemos a que el niño focalice la parte negativa del mismo. Entonces, primera pregunta, ¿qué fue lo que más te gustó de la historia? Segunda pregunta que le pueden hacer es, ¿qué personaje te agradó más y por qué? Habitualmente partimos de la idea de que uno se tiene que identificar con el protagonista. Hay ocasiones en donde salen varios personajes en los cuentos. Hay ocasiones en donde es solo un personaje. Sin embargo, en general son varios. Y tradicionalmente pensamos que uno se tiene, si todo funciona normal, se tiene que sentir identificado con el protagonista o la protagonista de la historia. Y no siempre es así. Hay ocasiones en donde los niños o los adolescentes o los adultos mayores se sienten identificados con el segundo personaje o con un personaje que podríamos llamar secundario, o incluso hay ocasiones en donde se pueden identificar con el rival del protagonista, ¿no? Con el antagónico, por decirlo de alguna manera. Y esto es normal. ¿Por qué? Porque a cada persona le resuenan cosas diferentes. Entonces la idea sería preguntarle al niño, adolescente, adulto o adulto mayor, ¿con qué personaje te identificas y por qué? Y es interesante porque en muchas ocasiones cuando inicialmente hacemos estas preguntas, agarramos a las personas en curva y no tan fácilmente logran identificar el por qué. La idea es darles tiempo para que respondan. Aquí conviene cuestionar un poco lo que nos han enseñado en la escuela con respecto a dar tiempo para que alguien responda. Cuando estábamos en la escuela habitualmente nos decían que en la clase, por ejemplo, cuando el maestro preguntaba, nos daba pocos segundos para responder. Imaginemos una clase normal, en primaria, en secundaria, en preparatoria, llega el maestro, pregunta algo y da, ¿qué les gusta? 10 segundos de tiempo para que la gente responda. Algunos especialistas en el aprendizaje, sobre todo en el aprendizaje con niños, mencionan que en términos generales, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores requerimos mucho más tiempo para poder hacer una buena respuesta. Algunos incluso mencionan que podríamos requerir entre 3 y 5 minutos posterior a una pregunta para hilar una serie de ideas y dar una respuesta que para nosotros sea significativa. Entonces, la idea es dar tiempo para que el niño, la niña, el adolescente, el adulto o el adulto mayor puedan responder de una forma consciente esto que están diciendo. Sobre todo, no tanto con quién se identificaron, sino el por qué se identificaron. Y partiendo de la idea de que no hay respuestas buenas o malas, simplemente estamos tratando de identificar aspectos un poco más profundos de la persona con la cual estamos interactuando mediante la realización de estas preguntas. Y la tercera pregunta que podemos hacer es si este personaje con el que te identificaste estuviera aquí, ¿qué te diría? Es decir, si en este momento, por ejemplo, estamos en una contingencia y yo me identifico con el personaje A o el personaje B o el personaje C, si ese personaje estuviera aquí, ¿qué me diría? Entonces esas son las tres preguntas básicas, más básicas que podríamos hacer al término de un cuento. Ya de ahí podríamos, a partir de las respuestas, idear muchísimas más. Una sugerencia que yo les haría si quieren hacer este ejercicio y convertir cualquier cuento en una experiencia de autoaprendizaje y de aprendizaje del otro que sea significativa y que convierta estas historias en memorables, yo les recomendaría que hicieran más preguntas a partir de las respuestas que las personas les están dando y por otro lado que escriban las preguntas que están haciendo. Si en ese momento no tienen mucho tiempo para estar escribiendo, lo que pueden hacer es poner su celular en nota de voz o en grabación de audio y lo ponen ahí al lado para que las preguntas que van haciendo después las anoten. ¿Por qué? Porque son preguntas que seguramente ayudan a que la persona empiece a profundizar sobre sus propios pensamientos y sus propias emociones. Y eso es muy interesante porque son verdaderamente momentos en los cuales sí podemos conocer a los que nos rodean. Habitualmente convivimos con mucha gente y en muchas ocasiones el conocimiento que tenemos de los que nos rodean es mínimo, es muy superficial. Y sobre todo cuando esta actividad no se realiza cuando son los hijos relativamente pequeños, cada vez la brecha entre los hijos y los padres se va haciendo más amplia, hasta llegar a un momento en el cual literalmente los padres pueden sentir que no conocen para nada a sus hijos.
Y yo creo que esta actividad les puede servir muchísimo para que se puedan conocer, y también en ocasiones acontece que no conocemos del todo a nuestros padres, y entonces hacer esta actividad con nuestros padres también nos permitiría conocerlos un poco más a profundidad. Evidentemente esta actividad también se puede hacer de forma individual, es decir, yo leo una historia, yo mismo al término de la historia me hago estas preguntas, y para no olvidarlo o para hacer un ejercicio un poco más consciente, lo que puedo hacer es escribirlo, y probablemente me voy a sorprender de las reflexiones a las cuales puedo llegar. Y si quiero hacer esta experiencia todavía más significativa, todavía más genial, una vez que lo haya hecho, que haya leído la historia, que me haya hecho las preguntas, que haya escrito las respuestas, compartir un poco de lo que me di cuenta con alguien querido, que puede ser llamarle a mis padres, o llamarle a un amigo, o llamarle a una amiga y decirle: oye, amigo, amiga, papá, mamá, ¿de qué crees que me di cuenta el día de hoy? Fíjate que hice esta actividad, leí un cuento, me hice unas preguntas, yo mismo las respondí, o yo misma las respondí, y me di cuenta de esto. Y es interesantísimo porque cuando lo hacemos de una manera vinculante entre la parte racional y la parte emocional, para nuestro cerebro esto se convierte en un recuerdo memorable y en algo que vale o que tiene sentido tratar de recordar para toda la vida. Entonces, pues dicho lo anterior, esto es lo que les quería compartir el día de hoy. Les recuerdo que el cuento que yo les sugiero es 5 centavos para gastar. Es un cuento muy lindo, es un cuento que invita a la empatía, es un cuento que invita a ponernos en los zapatos de los demás, a ver que sus necesidades a veces no están cubiertas y nosotros podemos ayudarles un poco en ello. Y también a darnos cuenta de que tener esta actitud positiva hacia los que nos rodean, mirar por los otros y no únicamente por nosotros mismos, también nos brinda satisfacciones y nos ayuda a dormir más en paz cada noche. Entonces, dicho lo anterior, pues espero que algo de lo que hoy les compartí les pueda ser de ayuda, les pueda ser de utilidad. Les invito a que desechen por completo la idea de que los cuentos infantiles solo son para niños. Eso no es verdad. Hay cuentos infantiles maravillosos que a veces como adultos los podemos apreciar incluso mejor que en nuestra infancia. Entonces es interesante que en ocasiones recordemos cuáles eran los cuentos que en nuestra infancia nos marcaron, que los volvamos a leer, y que a lo mejor tratemos de analizar qué de esos valores o principios que ese cuento intentó transmitirnos en la infancia seguimos defendiendo con ahínco ahora que somos adultos. Entonces, más adelante, probablemente, como les comentaba, le voy a tomar fotos al cuento porque no es fácil conseguirlo. Es un cuento ya un poquito viejo, editado en 1982. Y le voy a tomar fotos, lo voy a subir en mi perfil por si quieren leérselo a alguien, lo pueden ver directamente ahí. E incluso le pueden mostrar las imágenes directamente en el celular. Y posteriormente, si todo va bien, voy a hacer un video donde les voy a ir leyendo el cuento para también compartirlo. Quiero invitarlos a que, independientemente de si siguen en la contingencia o de si ya les tocó regresar a la nueva normalidad, pues que intenten darse tiempo para que puedan compartir estas historias con los suyos, o que puedan compartir esas historias con ustedes mismos, porque probablemente ese libro les impactó hace muchos años y a lo mejor una relectura con algunos años más a cuestas les invite a ver otros aspectos que antes no habían considerado. Entonces, dicho lo anterior, quiero agradecerles muchísimo a aquellos que se han conectado, agradecerles muchísimo a aquellos que me mandan mensajes para invitarme a que dialogue con ustedes sobre algún tema en particular, y también agradecerles mucho a los que comparten este video para que llegue a más personas. Todo lo que hacemos, Sujin y yo, es con el objetivo de promover la lectura, porque consideramos que es una forma fantástica de poder ampliar nuestra perspectiva y poder darnos cuenta de que no vivimos en una isla, sino que vivimos rodeados de personas, y que pensar en los demás también nos brinda satisfacciones, y sobre todo ayudarles también nos brinda la posibilidad de que conjuntamente salgamos adelante. Quiero agradecer a aquellos que se conectaron, aunque sea solo para saludar. Deniseta, muchas gracias por conectarte. Luis Ernesto, saludos. Editas, saludos. Brenda, saludos. Mariana, saludos. Mariana dice: muchas gracias, saludos a todos. Gracias a ti, Mariana, saludos. Silvestre, gracias por verme. Y bueno, pues agradecerles muchísimo que me hayan acompañado el día de hoy. Les invito a que se lean muchos cuentos infantiles y a que les lean cuentos infantiles a sus padres si todavía tienen la dicha
de tenerlos por aquí, que por supuesto les lean libros infantiles a sus hijos y más importante aún, que ustedes mismos lean cuentos infantiles, porque es maravilloso darnos cuenta de que muchos de sus valores los seguimos defendiendo a capa y espada muchos años después. Les mando un abrazo enorme, nos vemos el próximo miércoles en otro videito que vamos a hacer. Si todo va bien el sábado, a lo mejor Sujin y yo haremos otro video. Y les recuerdo que pueden mandarme un mensajito, puede ser en este video o de forma privada, para decirme sobre qué temas les gustaría que platicáramos. Y pues lo intentaremos hacer, ¿vale? Les mando un abrazo enorme, por favor cuídense mucho y lean lo que puedan. Hasta la próxima.